Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar con la doctora Susana Blanco, presidenta electa de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Hablando de cardiología, ¿cuál es la situación cardiológica del país en este momento con estas crisis que hay? Porque aquí dicen que las crisis contribuyen a que el corazón se mueva en negativo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nosotros, siempre ha sido mi opinión que la pobreza muerde al corazón. La pobreza muerde al corazón y en este caso, bueno, aquellos compatriotas que tienen problemas económicos importantes, pues también tienen problemas económicos problemas que inciden en su salud cardiovascular. ¿Y por qué inciden en su salud cardiovascular? Bueno, porque de repente no pueden tener acceso a los medicamentos que necesitan, no tienen un acceso fácil a los médicos que necesitan, no tienen una alimentación todo lo saludable que debería ser en el caso de proteger a su corazón. Y obviamente, pues esta es la situación, ¿no? Hay una población que tiene carencias y estas carencias no pueden excluir la parte médica y no pueden excluir la parte de medicamentos y la parte de una alimentación que se considere saludable para prevenir la enfermedad cardiovascular. Pero ¿se puede atribuir la enfermedad cardiovascular solo a la pobreza? ¿O ese No. un concepto? Lo que pasa es que la primera pregunta redundaba en cómo está la situación. Yo creo que la situación en Venezuela emula también la situación en el mundo. En el mundo hoy se sabe que cada año 17 millones de personas mueren por enfermedades cardiovasculares. Es decir, la prevalencia de la enfermedad no solamente es muy alta en Venezuela, sino en el mundo. ¿Va en aumento? De hecho, en Venezuela es la primera causa de morbilidad y mortalidad, pero también en el mundo es la primera causa de morbilidad y mortalidad. Ahora, ¿eso no se previene? Claro que hay medidas de prevención y para eso estamos nosotros, ¿no? Los cardiólogos, los médicos en general, la misma Sociedad Venezolana de Cardiología, institución a la cual represento, que tenemos programas importantes para prevención de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, ¿cuáles son esos programas? Bueno, nosotros tenemos actividades en la sociedad, no solamente en nuestros congresos y actividades académicas, sino que tenemos bastante incidencia con las redes, ¿ok? Para informar a los venezolanos cuáles son las medidas más efectivas para prevenir la enfermedad cardiovascular. Una persona que la oiga en este momento y quiera saber los consejos de usted, ¿a dónde tiene que ir? Bueno, lo primero y principal que nosotros en la Sociedad Venezolana de Cardiología tenemos, por supuesto, nuestras páginas web, nuestras redes, ¿ok? @Sociedad Venezolana de Cardiología, nuestro Instagram, Sociedad Venezolana de Cardiología, y ahí, por supuesto, nosotros alimentamos nuestras redes con programas que, en la mayoría de los casos, nuestros programas inciden en la prevención, es decir, en que el venezolano evite aquellos factores de riesgo cardiovascular que inciden en la prevalencia de enfermedades del corazón. Entonces, claro, son programas de información. Pero por otra parte, los médicos cardiólogos en el país también estamos muy preparados en el área de prevención. Nosotros nos dedicamos mucho en nuestro día a día, en nuestra consulta, y también nos dedicamos mucho a aquellos que dirigen posgrados, que forman a nuestros residentes para mejorar la salud cardiovascular de nuestro país mediante programas de prevención. Lo más importante que un cardiólogo hace realmente es prevenir algo. Independientemente de que el cardiólogo también se centra... Porque después que llega la enfermedad, no. También nos tenemos que centrar porque somos médicos, cardiólogos y para eso nos formamos. Pero yo diría que nuestra actividad más importante es prevenir en cada uno de nuestros pacientes que la enfermedad suceda. Aquí dice que la Sociedad de Cardiología recomienda cuidar el corazón todo el año. Las 24 horas del día. ¿Cómo cuida su corazón? Bueno, los programas de prevención con esta cardiovascular... Crisis, con los problemas
personales que hay en Venezuela y Claro, en el claro. mundo, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Primero vamos a hablar de una alimentación saludable, ¿no? Una alimentación saludable, todos nosotros sabemos que tenemos que incidir. ¿Qué llama usted una alimentación saludable? Una alimentación saludable es aquella que no incide en las grasas, es aquella que modula la ingesta de azúcares, es aquella que modula la ingesta de harinas. Y ahí tenemos un problema. Perdón, un momentico. A mí me han dicho otros médicos que abandonar la grasa tampoco es bueno, que abandonar el azúcar tampoco es bueno. ¿En qué quedamos? Yo creo que hay una frase del doctor Valentín Fuster, que es uno de los grandes cardiólogos a nivel internacional, que dice que la mejor dieta es la mitad del plato. Es decir, Sí, ¿qué no quiere comer decir mucho. eso? Que la mejor dieta es la alimentación balanceada y en raciones muy balanceadas. Cualquier Las raciones cualquier tienen que tipo. ser, las raciones tienen que Cualquier ser tipo, balanceadas. con grasa, sin grasa, con carne, sin carne. No debería redundar en las grasas, no debería redundar en las carnes, Pero puede abandonar la grasa no per se. debería redundar en los Pero puede carbohidratos. abandonar la grasa per se. No del todo, pero con mucha moderación. Sí. Entonces, me gusta mucho esa premisa del doctor Fuster, me gusta muchísimo. La mejor dieta es la mitad de la ración, esa es la mejor. Pero si alguien tiene problemas para conseguir alimentos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en ese extracto de nuestra población? ¿En qué incide ese extracto de la población? El extracto más humilde, el que menos recursos tiene. ¿Qué alimentos incide? Incide en las harinas e incide en los carbohidratos. ¿Y qué es lo que generalmente deja de lado? Deja de lado las proteínas, deja de lado las frutas y deja mucho de lado los vegetales. Pero ¿qué pasa con eso? Que esa costumbre luego se va transmitiendo a sus hijos, a sus nietos. Y en muchas oportunidades, aún teniendo los recursos necesarios para abastecerse de unos alimentos saludables, la costumbre hace que se incida en las harinas, en los carbohidratos manufacturados, en las grasas de cualquier índole en exceso. Eso también pasa. Lo que siempre hemos hablado de la comida chatarra, de la comida que no es nutritiva, muchas veces eso no tiene que ver con la pobreza. Eso tiene que ver con las costumbres arraigadas. Exactamente. Y eso es algo que el médico, tiene que saber, tiene que interrogar en sus pacientes para saber cuáles son los hábitos. Vamos a un receso, nos regresamos con usted. Adelante, doctora. Bueno, una de las cosas que también es importante decir, más allá de que la disminución o la carencia en recursos para tener una alimentación saludable, pero también hay que decir otras cosas en relación a los factores de riesgo cardiovascular. No solo es importante comer bien, también es importante tener chance de hacer un ejercicio, ¿verdad? También es importante tener la posibilidad de despistaje de problemas como hipertensión arterial, como diabetes. Es importante el descanso, ¿ok? Y muchas veces, y esto no lo voy a asumir, no lo voy a pegar directamente con la pobreza, muchas veces el ritmo de vida del venezolano, del profesional, es tan difícil, es tan complicado, está tan saturado de cosas inherentes a sus actividades laborales que tampoco le permiten ni la dieta saludable, ni el ejercicio físico, ni las consultas médicas oportunas. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que el individuo se enferma. ¿Y de qué es lo que se enferma la mayor parte de los individuos? Como le dije al inicio de la entrevista, de la primera causa de morbilidad en Venezuela y en el mundo, que son las enfermedades del corazón. ¿Qué quiero también decir con esto? Bueno, muchas veces también es difícil con el paciente
modular su campo de vida, decirle no trabaje tanto porque tiene la necesidad perentoria de cubrir sus necesidades y la de sus hijos, ¿ok? Pero muchas veces también, si encontramos un momento en nuestra vida, si encontramos un momento en nuestra rutina para hacer ejercicio, por ejemplo, para hacer una caminata entre 20 y 30 minutos día, para acudir a las citas médicas, para comprar los alimentos saludables y dedicarle el tiempo a la preparación de los mismos, para evitar comer en la calle cualquier cosa, también se puede, porque querer es poder también. Y ya le digo, esto que le estoy diciendo no está apareado necesariamente con la pobreza. Tú hablas del ejercicio, pero como me decía alguien, los atletas también se mueren. Sí, pero ya esto es por exceso de ejercicio. No. ¿O por qué? No. Los atletas no, absolutamente no. La mayor parte de los atletas, ¿ok?, que han tenido muerte súbita, es decir, que han fallecido de manera súbita por un infarto agudo del miocardio, por lo general tenían trastornos genéticos, cardiopatías de origen genético que no habían sido diagnosticadas, y que por tanto en el contexto de un ejercicio vigoroso se presentan. Ahora, por ejemplo, a mí me decía un médico que en Estados Unidos que eso no tenía síntomas, que de pronto se murió el corazón. No, yo creo, buenísima la pregunta, porque lo que nos está pasando alrededor del mundo, ¿qué quiere decir? Que aquellos atletas de alto rendimiento y aquellas personas, vamos a ponerlo así, aquellas personas que piensan iniciar un programa de ejercicio tienen que ser evaluadas por un especialista, precisamente para diagnosticar estas causas de origen genético que en la mayoría de las veces, y eso tiene razón usted, no se manifiestan con síntomas, pero si se estudia al atleta, si se estudia al deportista o si se estudia al ciudadano de a pie que va a hacer ejercicio, pues se pueden diagnosticar y evitar casos tan dramáticos con los que hemos visto en la prensa de muerte súbita en atletas jóvenes. Claro. Ahora, doctora, por ejemplo, aquí dice que pacientes que tienen más de 6 meses en lista de espera en los servicios de cardiología. ¿Cómo está ese problema ahorita en Venezuela? Claro, lógico. Es verdad. Eso, no es lógico, es ilógico. Claro, es ilógico. Que esperen. Así es. ¿Qué pasa ahí? Bueno, simplemente... ¿Hay muchos pacientes o hay pocos servicios? Sí, yo creo que también la pandemia, últimamente la pandemia hizo que mucha patología cardiovascular a la pandemia se pusiera de lado, y muchos enfermos cardiovasculares no acudieran a sus consultas durante 3 años. Pero entiendo que esa la pandemia había también esa no es la causa. Por eso nuestros servicios deberían ser a nivel nacional muchísimo más efectivos y muchísimo más rápidos para evitar las listas de espera. Las listas de espera para resolución de problemas cardiovasculares mediante el intervencionismo coronario o mediante la cirugía cardiovascular son grandísimas. Y en la mayoría de los casos los servicios no están dotados. La lista de espera se da, es muy grande. Se origina en los hospitales. Generalmente públicos. En los hospitales públicos, claro que Porque sí. las clínicas privadas no tienen ese problema. Claro que sí, tienen. Pero es importante decir que estos problemas de la lista de espera en problemas cardiovasculares están presentes en muchos países, tanto de Sudamérica como de Europa. Y esto no debería ser. Debería ser el paciente con un problema cardiovascular, debería ser atendido a la brevedad posible. Y en nuestro país eso no sucede. Dice que el cardiovascular ataca más que la pandemia, enfermedades cardiovasculares atacan más que la pandemia. No quiero decir con esto que la pandemia... No lo dice usted, lo dice aquí un que la pandemia, exactamente, que la pandemia es la gran respuesta a todo lo que no hacemos. Eso no es así. En la pandemia incrementó el porcentaje de enfermos cardiovasculares. Por la misma pandemia y porque no se trataron, ¿ok? Pero independientemente de eso hay un problema de fondo donde nosotros en nuestro sistema público de atención debemos mejorar la atención del paciente cardiovascular. Ahora, los hospitales privados están preparados para atender la prevención de la enfermedad del corazón. Las clínicas privadas. Sí, porque hay clínicas que dicen, no, tiene los aparatos malos y no los reparan.
No es lo usual, no Ajá. es lo usual. Hay centros muy especializados. Una cosa es el problema cardiovascular de cierta complejidad. Y otra cosa son los problemas cardiovasculares de mayor complejidad, como las enfermedades coronarias o las enfermedades valvulares, que necesitan, por ende, soluciones terapéuticas de más complejidad. No todos los centros privados poseen estas soluciones. Cuando la persona dice no se murió porque se le tapó una arteria, ¿qué ocurrió ahí? Probablemente... ¿Se tapan las arterias? Claro, y entonces ¿Y cómo se destapan? sobreviene un infarto agudo del miocardio. Sí, a lo mejor, no lo sé por ese caso en particular, pero cuando usted tiene un síndrome coronario agudo por obstrucción de una arteria coronaria, usted tiene que ser intervenido a la brevedad mediante una angioplastia, es decir, destapar la arteria e implantar, ¿ok?, un stent coronario para proteger la pared lesionada y que la sangre fluya hacia el músculo cardíaco. Eso es lo que hay que hacer. Pero no todos los centros tienen laboratorio de los hemodinamia. síntomas, Los síntomas generalmente son un dolor en el pecho de carácter opresivo que se puede presentar en el reposo o durante el esfuerzo, y cuando el paciente tiene ese síntoma, obviamente tiene que acudir de forma inmediata a un cardiólogo y no posicionarse en una lista de espera. Lo tenemos claro, ¿no? a veces da ese dolor y dicen que no, que sea un gas. Para llegar a eso, hay que hacer las exploraciones necesarias para llegar a eso. ¿Y entonces? A ese diagnóstico de que es un gas. O sea, uno tiene que descartar. Eso es lo que dice. Un consejo aquí a su gente, antes de irse. Bueno, lo que estaba comentando al principio de la entrevista. Nosotros estamos aquí para servirlos. Somos especialistas en el área de cardiología y precisamente especialistas en el área de mayor prevalencia de enfermedad, donde se muere la mayor cantidad de gente en Venezuela y en el mundo, de manera de que acudan a nosotros en forma precoz, ¿ok? Eviten los factores de riesgo tradicionales para enfermedad cardíaca y cualquiera de los síntomas que hemos mencionado, dolor en el pecho, cifras tensionales elevadas, elevación de los lípidos en sangre, acudan a su especialista. Para eso estamos aquí, para eso nos formamos y nos formamos muy bien en este país. ¿Cuánto es el lípido? ¿Cuál es la medida? Bueno, generalmente no debería tener un colesterol total por encima de 200 miligramos por decilitro. ¿Cuánto? 200. Y no debería tener unos Generosa, porque triglicéridos. ahí dice que 120 es mucho. Y no debería, no, de colesterol total. Pues. Y de ¿Hay triglicéridos. colesterol malo y bueno? Hay colesterol malo y Yo sé, colesterol pues. bueno. Ajá. Por eso le digo, el colesterol total no debería estar por encima de 200, ¿ok? Y el colesterol malo no debería estar por arriba de 100. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a Muchas usted. gracias a usted, amigos televidentes. La próxima parte voy a conversar con Manuel Sutherland, economista. Bueno, ahora voy a conversar con Manuel Sutherland, es economista. ¿Cómo está usted, doctor Sutherland? Bueno, gracias por la invitación, es un honor estar acá. ¿Cuál es la situación de la economía en a tu juicio? Bueno, lo primero... ¿Qué te preocupa? Como digo yo, siempre le pregunto. ¿Qué te preocupa y Muchas qué te cosas. ocupa? Adelante. Muchas cosas. Yo creo que lamentablemente Venezuela ha recaído en la crisis. Y si nosotros tomamos en cuenta que de 2013 a 2021 probablemente la economía perdió un 80% de su valor, se creía que el año pasado, 2022, había comenzado la senda de crecimiento y de recuperación. La mayoría de estimaciones hablan de hasta un 15% de crecimiento el año pasado, pero de nuevo, este primer semestre, la mayoría de estimaciones hablan de una caída enorme, de ¿Por menos qué ocurre 7%. eso? Bueno, yo creo que... Un año bien y un otro año malo, un mes bueno y otro malo. ¿Cómo es eso? Bueno, Venezuela tenía 8 años seguidos de años malos. Ajá. Y había caído prácticamente un 20% de la economía que tenía en 2013. Pero en el 2022 hubo una recuperación de alguna manera importante que se frustró ya en el tercer trimestre del año pasado. Yo creo que hubo 3 factores que definitivamente le pusieron un fin a esa recuperación momentánea. Lo primero
es la explosión del tipo de cambio, lo segundo es la inflación y lo tercero es la caída del poder adquisitivo. La mayoría de negocios que, por ejemplo, hemos entrevistado en diversas encuestas y trabajos de investigación han dicho que este primer semestre no han vendido ni una fracción de lo que vendían en el 2022 y mucho menos de lo que vendían en 2018. Eso ha hecho que la renovada competencia de nuevos locales reduzca incluso la potencia de la compra de la clase trabajadora. Tú hablas del tipo de cambio. Sí. ¿Qué futuro tenemos? Bueno, el tipo de cambio, lo habíamos hablado aquí contigo en otra entrevista, había estado muy sobrevaluado y esa sobrevaluación, esa apreciación del tipo de cambio hacía que importar fuera barato. ¿Sobrevaluado o sobrevaluado? Sobrevaluado. Ah, sobrevaluado. Ajá. Eso significa que el tipo de cambio es mucho más barato de lo que debería ser. Estaba mucho más bajo de lo que debería, cuando estaba en 4,5, 4,50, 4,60. Ese tipo de cambio se disparó, de alguna manera se empezó a equilibrar, pero destruyó el precario poder adquisitivo de la mayoría de trabajadores. Entonces, ¿cuál es la solución? Sí. Bueno, Chicha o limonada, ¿cómo es la cosa? el tipo de cambio tenía que buscar un equilibrio y eso es muy bueno. El tipo de cambio tenía que aumentar vertiginosamente para recuperar toda la sobrevaluación que había cargado encima. El problema es que no se han hecho políticas para aumentar la producción, la productividad y aumentar los salarios. Los salarios tienen 550 días congelados como mínimo. Ahora, aquí leo que en ciclo recesivo en Venezuela la economía se contrae un 7%. Es probable que el primer semestre la economía se haya contraído un 7,5, casi 8%. ¿Qué significa eso para el ciudadano común? Bueno, que simplemente cuando en el 2022 se producía 100 unidades, ahora se producen 93. Bueno, si yo ganaba 10, 20 bolívares, 100 o 100. 100 bolívares, después, ahora ganas 93 como ingreso. Es una caída de la producción. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, yo creo que Venezuela tiene muchísimas oportunidades de recuperación económica. Lo que no creo es que el gobierno de alguna manera esté muy interesado en trabajar para esa recuperación ¿Y económica. por qué no le puede interesar al gobierno si la economía mejora, mejora las posibilidades del gobierno, ¿no? Eso es lo que yo considero. Mientras la economía crezca, el gobierno Claro, puede... tiene posibilidades. Tiene más posibilidades electorales. El asunto es que yo creo que en el gobierno hay un ala que no quiere ceder control a la sociedad civil y no quiere que haya un empresariado o una sociedad civil dinámica con mayores recursos, porque hay muchas medidas que el gobierno pudiera hacer mañana y no las realiza. Por ejemplo, el encaje legal. El encaje legal en Venezuela o la reserva bancaria es demasiado alta. Llegó a ser 100% y ahora es 73%. y el encaje legal bajando, ¿cómo te beneficia? ¿Cómo nos beneficia? A todos, porque si el encaje legal baja, por ejemplo, a 10%... ¿Qué es un encaje? Explica a la gente. El encaje legal es el dinero que tiene que tener la banca pública y privada como reserva en el Banco Central. Ajá. Si usted deposita 100 bolívares en el Banco X, privado o público, el Banco X tiene que llevar 73 bolívares a... ¿Y eso es indispensable? No. Eso no tiene ningún tipo de sentido, es el encaje legal más alto del mundo. Te voy a poner un ¿Cuándo ejemplo. nació el encaje legal en Venezuela? No, hace muchos años. Ah, bueno. Sí, pero la cuestión es que, por ejemplo, países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, tienen encaje legal de 0%. La Unión Europea tiene un encaje legal de 1 o 2%. Países como Perú tienen un encaje legal de 3%. Venezuela con 73% amarra por completo a la banca e impide cualquier posibilidad de créditos. Pero el banco sobrevive. El banco sobrevive muy a duras penas. Por ejemplo, el límite de las tarjetas de crédito de la mayoría de las personas es muy bajo. Eso existe. Todavía existe. Pero, por ejemplo, yo uno mis 5 tarjetas de crédito y no compro $0,50. Y eso se debe en gran parte al encaje legal y a la asfixia monetaria que hay sobre la economía. Esas son cosas que pudiera hacer el gobierno inmediatamente, que no dependen de sanciones ni de negociación, y no las realiza. Entonces la tarjeta de crédito no sirve. La tarjeta de crédito no tiene posibilidad, no tiene poder adquisitivo en casi ningún banco. Hay algunos bancos que dan a algunos clientes alguna tarjeta especial, pero no es lo común. Mira, aquí dice, según Boomerang, dice, crecen las expectativas económicas en Venezuela para el último trimestre del año. Hay posibilidades que haya una ligera recuperación este último trimestre del año. De alguna manera hay renovadas inversiones de Chevron
para extraer un poco más de petróleo. Hay algunas formas en las cuales se han vadeado un poco las sanciones, facilitando la exportación de petróleo y algunos convenios, y se considera el último trimestre que va a haber aumento salarial y que de alguna manera los aguinaldos y pagos de prestaciones sociales impulsarán la demanda y habrá un crecimiento. Se habla mucho de las sanciones y se culpa las sanciones de todas cosas. No, hay ahí? bueno, yo soy de los que considera que las sanciones no causaron la crisis, que la crisis económica en Venezuela es anterior a las sanciones. Las primeras sanciones son las sanciones financieras directamente al país, son del 20 de agosto de 2017. Yo creo que esas sanciones llegan en un momento en que la economía probablemente había perdido un 34%. Un 34% sería la caída más grande de la historia de América Latina para un periodo así. Y las sanciones lo que vinieron es a agravar y dificultar la posibilidad de recuperación económica y la posibilidad de construcción. Bueno, vamos a un receso y regresamos contigo. ¿Cómo no? Bueno, adelante, señor Sutro. Bueno, yo creo que es muy importante considerar la posibilidad de pensar en la recuperación del país. Y si nosotros hacemos cálculos, hemos caído tanto que Venezuela necesitaría como 24 años de un crecimiento de 7% o como 32 años de un crecimiento de 5% interanual. Es una caída asombrosa y requiere del esfuerzo de todos para salir de esto. ¿Qué es lo que yo creo imprescindible? Un acuerdo social, económico, político, donde estén... ¿Cuáles serían las bases de ese acuerdo? Bueno, yo creo que las bases de ese acuerdo sería fundamentalmente entender que la recuperación económica es imprescindible antes, durante y después de las elecciones. Hay que, de alguna manera, entender que lo político no es todo en el país y que hay que atender el problema de la crisis humanitaria inmediatamente. Esa recuperación pasa por un sacrificio del venezolano común. Yo creo que el venezolano ha hecho demasiado sacrificio, se le ha destruido toda su seguridad social, todos sus ahorros, y lo que hay que hacer ahora es recuperarlo. Hay que ayudar y para eso se necesita un acuerdo que de alguna manera primero pueda eliminar las sanciones, segundo pueda hacer que Venezuela regrese al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, tercero, que Venezuela pueda vender ¿Por qué petróleo. nos beneficia a nosotros regresar al Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene préstamos y tiene carteras y líneas de ¿Y emergencia. endeudarse es una buena solución? No es lo ideal, pero es absolutamente necesario. Venezuela también pudiera endeudarse de otra forma, que sería vendiendo petróleo a futuro, endeudarse en petróleo. Pero nosotros estamos endeudando ahorita. Ahora, desde hace varios años, el crédito está cerrado para Venezuela, no solamente por las sanciones, sino por la mala gestión de los créditos recibidos anteriormente. Y en todos los niveles. En casi todos los niveles, por ejemplo. ¿Todos los países tienen cerrado el crédito con Venezuela? Casi todos, sí. Por ejemplo, países como China, Rusia, pudieran de alguna manera, Rusia no tanto, pero China... ¿Ellos no están trayendo dinero aquí a Venezuela, los chinos? No en cantidades importantes ni en las cantidades que venían antes. Prácticamente eso se cerró hace unos 6, 7 años. La situación... Los rusos tampoco llegan. No, y los rusos tienen una situación caótica ahora en el frente del este europeo. Pero los americanos se siguen creyendo en Venezuela. Ha habido una recuperación de las bases comerciales entre ambos países. Y Exxon está haciendo muchas cosas ahora. ¿Cómo te beneficia? Chevron, perdón. ¿Cómo te beneficia a ti, Chevron? Bueno, la extracción de petróleo beneficia a la población porque deja impuestos sobre la renta, deja regalías, deja diversos ingresos que entran a las cajas nacionales, y esas cajas nacionales permiten la compra de maquinaria, equipos, pagar sueldos y salarios, etc. Cuando tú ves lo social, que dicen que hay una crisis social. Sí, claro. Es que la mayoría de personas están en trabajos muy improductivos, no está rindiendo lo que debe, no está
produciendo como pueden. Pero empresas han aumentado. Las empresas han aumentado, pero generalmente son empresas que prestan servicio o venden cuestiones importadas, que no agregan valor a las mercancías. Las fábricas nacionales no. Están casi todas cerradas. ¿Sí? Sí. ¿En sí, cuánto, sí. ¿En cuánto estimas tú que han cerrado? Las estimaciones que tenemos nosotros... Aquí vino el presidente de Coindustria, como que era, y dijo que la cosa estaba como progresando mucho. Puede ser que esté progresando, pero no es ni la sombra de lo que había antes. Te voy a poner Eso un no solo volverá. ejemplo. Antes. La- El antes pasó. El antes pasó, pero hay que ir hacia allá. Por ejemplo, en el año 2006, Venezuela ensambló, o en Venezuela se ensamblaron alrededor de 275.000 vehículos. 275.000. ¿Sabes cuántos se ensamblaron el año pasado? Ok. Adivina. No sé. 75. ¿Y en qué anda venezolano? ¿En bicicleta? Se han importado vehículos, pero la importación de ¿Exportar vehículos... es más negocio que fabricarlo aquí? Importar es más negocio que fabricarlo aquí por las condiciones malas de la producción aquí en Venezuela, la calidad baja de los servicios, de la electricidad, del agua. Muchos obreros se han ido, muchos técnicos profesionales se han ido, entonces no hay seguridad jurídica para las inversiones grandes de empresas y por eso las inversiones que se ven son inversiones muy pequeñas, en locales, en supermercados, abastos, pero las inversiones industriales de gran calado han desaparecido. Han cerrado muchas industrias grandes. Claro, claro. Grandes industrias han cerrado sus puertas. De hecho, ¿A dónde se fueron? ¿A Colombia? se han ido a Colombia, se han ido a Brasil, Ok. han salido del país. Si la solución estuviera en tus manos, ¿cuáles serían las primeras medidas que tú tomarías? Bueno, para que sí, lo que hablamos, lo primero reactivarnos, es el para acuerdo que la gente social. comiera mejor. Lo primero es el acuerdo social, humanitario, para recuperar el dinero que tenemos congelado afuera, por ejemplo. Se estima en más o menos 20.000 millones de dólares. Lo segundo es vender petróleo a futuro, eliminando, por supuesto, las sanciones y los costos de intermediación que tiene eso. Lo tercero es una reestructuración de la deuda externa. Lo cuarto sería un aumento salarial importante, llevar el salario por lo menos a $150 el salario mínimo. Y lo quinto, entre muchas políticas que se pueden hacer, yo diría que hacer un plan de recuperación de infraestructura e industrial. Un mensaje final. Bueno, yo creo que lo importante es entender que es necesario reunirnos todos, militar, participar, debatir y ir hacia adelante con ¿Tú el eres país. del gobierno o de la oposición? Bueno, yo no estoy... O todo lo contrario. De acuerdo con muchas de las cosas que hacen ambos. Ajá, sí. Entonces, bueno, Hay terceras vías. en la próxima parte voy a comenzar con Edgar Cárdenas, presidente del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas. Bueno, con mucho aprecio y solidaridad me toca entrevistar a Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas. ¿Es así? Así es, de Caracas. De Caracas. Así es. ¿Cómo está eso? No, todo bien, trabajando activamente. Aquí dice, al menos 50 agresiones a la prensa registró el CNP. ¿Es cierto eso? Sí, claro, estos han aumentado porque estamos hablando de una cifra hasta junio de este año. Ya ahorita para septiembre vamos por el orden de los 73. En este momento, ¿qué es lo que te preocupa a ti y te ocupa en el Colegio Nacional de Periodistas? Sí, nuestra gran preocupación son las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico. Es decir, el no entender que dentro de las democracias el periodismo cumple una labor fundamental. Más allá de los afectos individuales que pueda tener algún periodista, el periodismo como institución no tiene militancia política. Y por supuesto, lo importante es que la sociedad esté debidamente informada y mientras haya esas limitaciones y esas presiones es difícil lograrlo. Y sobre todo en las democracias donde se le dice a los ciudadanos que deben participar, que se activen en la política, cómo un ciudadano puede participar activamente si desconoce o está desinformado. Y por una parte, porque se intenta precisamente evitar que el ciudadano esté debidamente informado de lo que acontece. Y por otro lado tenemos toda esa política de desinformación que proviene de distintos puntos, de distintas fuentes,
que evita que el ciudadano, por supuesto, esté informado debida y oportunamente sobre lo que acontece. Eso ocurre fundamentalmente en el sector público. Y en el propio privado también, sí. claro. Pero en el sector público donde tiene mucho más fuerza y sobre todo porque hay políticas de desinformación, sobre todo utilizando el caos que existe en las propias redes sociales, donde dentro de ese proceso de infoxicación, que vemos cómo hay demasiado contenido en las propias redes, es difícil que el ciudadano pueda... ¿Cómo luchas tú contra eso? Lo primordial allí es... Porque de las redes se quejan de una parte y de la otra. Claro, lo importante allí en el caso de las redes, ¿cómo se lucha contra eso? Yo creo que en el caso particular nuestro lo importante es alfabetizando mediáticamente a los ciudadanos. Los ciudadanos deben entender cuáles son las bondades de las redes y sus peligros también, y sobre todo asumir las responsabilidades que implica su uso. Y en el caso de los periodistas, asumir con más fuerza la función que nos corresponde hoy día, que tiene que ver que somos una especie de cartógrafos que estamos leyendo como que en un mapa lo que ocurre y somos unos grandes orientadores dentro de este mar de incertidumbre que representan las propias redes sociales. Por su contenido de infoxicación, tanto contenido y sobre todo por la desinformación que existe. ¿Cuál es, a tu juicio, lo más peligroso que ocurre en las redes? Lo peligroso es el anonimato, creo que eso es muy importante denunciarlo o destacarlo, y por otro lado el uso de las redes para desinformar, algunas veces que puede ser algo casual, que es poco común, porque desinformar forma parte de una estrategia y allí hay que estar muy pendiente de dónde proviene la información, a quién afecta, a quién pudiese favorecer. Por eso es que insistimos en ese proceso de alfabetización mediática, que los ciudadanos entiendan cuál es el funcionamiento de esas redes, porque ese caos impide que el ciudadano pueda informarse debidamente. Por ejemplo, un ciudadano que tenga 1000 seguidores en la red, anteriormente Twitter, ahora X, tiene 1000 seguidores y esos 1000 seguidores cada uno le envía 1 o 2 mensajes diarios. Ese usuario tiene la capacidad de analizar 2000 mensajes diarios. O sea, los puede analizar y ver si son ciertos, si son falsos, de dónde provienen. O sea, ¿tiene la capacidad de hacerlo? No. Es complicado por el número. Quizás la capacidad la tiene, pero no tiene el tiempo y la dedicación para poder hacerlo. Entonces hay que recurrir a seguir una especie de protocolo. Bueno, a quién debo seguir, fuentes confiables, de contenido que a mí me interese, que yo pueda controlar, que yo pueda verificar la información que pueda emitirse o circular a través de esas redes. Pues en las redes hay también especialistas en desorientar. Claro, por supuesto. E inclusive vemos cómo dentro de las propias redes, ¿de dónde viene eso? Dentro de las propias redes hay una especie de espacio que se ha venido consolidando de intrusismo en el ejercicio profesional del periodismo. Ajá. Porque los ciudadanos pueden informar a través de las redes, claro, a través de cualquier vida, porque es un derecho humano indiscutible. No se lo puede impedir nadie, y estamos de acuerdo, eso tiene que existir, presente en el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos. Pero el problema es cuando intenta ejercer el periodismo profesional en las redes, siendo un ciudadano que no está formado para el ejercicio de la profesión. Entonces, esto deriva, por supuesto, en más desinformación. Pero quien ejerce eso, ¿tiene algún beneficio? Claro, sobre todo los beneficios económicos. Ajá. Porque hablemos de hablamos de los influencers, por ejemplo. Ajá. Hablemos de los influencers, que en muchos casos, gente conocedora de un tema en particular, pero viendo el impacto que pueden tener, comienzan inclusive a incorporarse o opinar de lo humano y lo divino. Temas que inclusive escapan a sus propios conocimientos. ¿Y la sociedad es vulnerable a eso? Es vulnerable y vemos cómo ejerce una influencia negativa y al final nos damos cuenta que dentro de esa labor que desarrolla muchas veces deriva en la propia desinformación. Claro. O que esa desinformación, por supuesto, afecta a la ciudadanía. Ahora, Edgar, dentro en el ejercicio de la profesión, los graduados, los recién graduados, ¿cómo están en Venezuela? Sí, está en una situación bastante difícil, sobre todo por la crisis que estamos atravesando, que no es ningún secreto, pero también viene sucediendo producto de toda esa transformación, producto de la convergencia digital, de la digitalización, claro, de ese pase o esa migración de lo que era el modelo analógico al código ahora binario 00, y eso ha generado una especie de taylorismo en el trabajo periodístico, por otro lado la precarización del propio trabajo periodístico, y lamentablemente lo más grave es que estamos corriendo riesgo de que estamos sacrificando la calidad periodística por la inmediatez, por la rapidez, por el número de like o de me gusta en las distintas redes. Los nuevos egresados
tienen entusiasmo por el Colegio Nacional de Periodistas. Sí, hay una cercanía en los últimos tiempos, producto de que el propio colegio desarrolla actividades en las universidades que tienen que ver con formación académica, para coadyuvar en ese proceso de capacitación y de profesionalización de los estudiantes de comunicación. Y entonces hay una cercanía porque estamos haciendo distintos talleres, estamos haciendo distintas jornadas. Después de mucho tiempo de haber un distanciamiento, vemos ahora como más bien hay un acercamiento, porque estamos hablando el mismo lenguaje, estamos tratando de fortalecer en un momento como este esa formación de los periodistas en temas de mucho interés. Aquí veo que tú rechazas la formación de reporteros por parte del INSS, ¿eso está ocurriendo? Bueno, eso fue una propuesta que hizo el INSS hace unos meses, donde ofreció un curso de reporterismo que duraba 3 meses. Nosotros inmediatamente salimos al paso denunciando, primero porque el reporterismo es una labor que debe ejercer el propio periodista profesional, ¿no? O sea, no es un oficio cualquiera. Bueno, ellos decidieron después retirar, reconociendo el propio ministro Villegas que había sido un error, pero ellos tenían unos avisos a través de los medios, y no ha sucedido solamente en el INSS, sino que hay alcaldías inclusive que han venido ofertando la formación de comunicadores populares, periodistas comunitarios, con unas certificaciones de 3 meses, que eso viola totalmente la ley de ejercicio del periodismo, porque estamos entregándole unas certificaciones que nos tienen la formación necesaria. Porque en Venezuela pareciera que hay una especie de criterio de que todos los periodistas, o que el periodismo lo ejerce cualquiera que sepa leer y escribir. Y lamentablemente eso no es una... ¿Y entonces para qué existe la ley? Así es. Entonces, no solamente la ley existe para cumplirse, sino que las realidades nos obligan a pegarnos a ella. En un momento como Pero este... ustedes tienen eco en las denuncias que hacen. Sí, bueno, fíjate que nosotros hemos logrado por lo menos que ese tipo de propuestas se retiren de la mesa. Claro. Porque han utilizado distintos caminos, distintas fórmulas, claro, como para tratar de presionar en esa materia. El ejercicio ilegal de una profesión no tiene castigo judicial. Claro, y la ley lo establece. En eso estamos ahorita precisamente. ¿A qué se expone una persona que ejerza ilegalmente el periodismo? Inclusive la ley de ejercicio establece hasta pena de prisión por el ejercicio ilegal de la profesión. ¿De cuánto tiempo? 6 meses. Pero hay multas, hay sanciones administrativas. ¿Qué otra cosa nos vas a decir hoy? Sí, bueno, el colegio se enfrenta y tiene distintos retos, por supuesto, y el periodismo en Venezuela tiene distintos retos. Y tomando en consideración lo que ya hemos abordado ahorita en este instante sobre el ejercicio ilegal y sobre la incorporación de no profesionales al ejercicio del periodismo, es una situación que la gente debe entender. Necesitas calidad periodística y los profesionales de la comunicación egresados a la universidad tienen las herramientas necesarias que adquieren en todo ese proceso. Entonces, si estamos hablando de infoxicación, es decir, de un exceso de contenido en las redes, estamos hablando de desinformación, estamos hablando de nuevas dinámicas de la comunicación que cambiaron después de la aparición de Internet, donde no solamente, aunque al principio se pensó que era un cambio solamente de modelo, de plataforma, el Internet cambió la forma de distribuir la información, de consumirla, de pensar la gente, de actuar la gente. Entonces, eso implica que debe haber una formación más técnica del profesional del periodismo, el profesional de la comunicación, para abordar esos temas, no solamente tratar el contenido, sino cómo nosotros utilizamos las herramientas para desmentir, para filtrar, para detectar las noticias falsas y para hacerle frente, por supuesto, a ellos. Me dicen que en el interior se ve más el ejercicio ilegal. Realmente sí, en el interior se ve mucho más, sobre todo en las emisoras de radio, y sobre todo que hay un criterio que pareciera que hay un gran acuerdo que no es real, es casual, pero existe, de cómo las instituciones propias del Estado también incurren en este tipo de prácticas, nombrando, por ejemplo, en las alcaldías un jefe de prensa que no es periodista, o inclusive el Día del Periodista, un evento tan importante de reconocer la labor del periodista, se entregan premios a periodistas que no son egresados de las universidades. Y la propia ley lo establece, cualquier premio que se le otorgue a un periodista debe ser a profesionales de la comunicación colegiados de acuerdo a la norma existente. ¿Tú eres de Caracas? Sí. ¿Dónde comenzaste tu profesión? En Caracas. Bueno, yo lo comencé dando clases en la universidad, después estuve en Red Digital. ¿Tú te graduaste en la Central? No, yo me gradué en la Universidad Católica Cecilia Costa, después hice la maestría en la UCB, hice la especialización en la Universidad Monte Ávila. Y bueno, ahí avanzamos, y después las clases en la universidad en pregrado, después en posgrado, en el área de investigación de la comunicación. ¿Ahorita estás jubilado? No, ahorita estoy dando clases todavía, todavía me queda dando clases. Ahora sé que hay un tema importante que tiene que ver con el proceso electoral. El Colegio Nacional de Periodistas, ya las autoridades tienen 11 años, un cargo que
de acuerdo a la norma vigente. ¿Tú tienes 11 años al cargo? No, yo tengo menos porque yo quedé electo en Caracas bajo una fórmula distinta de sustitución de una autoridad anterior, que eso lo permite la norma. ¿Te gusta yo tengo continuar? 5. Sí, claro, estamos haciendo un esfuerzo allí. Pero ese proceso electoral, más allá de que la Comisión Electoral del Colegio Nacional ha dictado las pautas y ha avanzado con eso, lamentablemente las instituciones se han visto permeadas de la propia crisis que tenemos en el país y vemos cómo se encuentra una resistencia fuerte dentro de la propia institución para ir a un proceso electoral que es necesario. No solamente porque está vigente en la ley de ejercicio del periodismo, que establece que son cada 2 años las elecciones, sino que es un derecho constitucional, un principio O sea constitucional. que nosotros ahorita no podemos elegir presidente del colegio. Deberíamos hacerlo, pues ya tenemos ya 11 años. Entonces la Comisión Electoral está trabajando en función de ello. El problema es que se ha encontrado con resistencias distintas dentro de las propias estructuras. 11 años, con sueldo, sin sueldo. No, ese es un trabajo... La mitad ad honorem. Sí, así es, un trabajo de compromiso gremial. ¿Tú te sientes a gusto? Realmente sí, pero nosotros hacemos un trabajo allí importante. En el caso de Caracas lo hemos cometido una referencia porque no solamente trabajamos en defensa de la libertad de expresión y los periodistas, sino en la atención en materia de salud, en materia de formación de los periodistas y estudiantes de comunicación. Y entonces somos una referencia importante en el país. ¿Te indignas mucho en el ejercicio? Realmente en algunas oportunidades... Ese cabello se cayó por No indignación. solamente se cayó, sino se me puso blanco también. Gracias, amigo. Ok, con gusto. Gracias a usted, Saludos. señor televidente.